Ándale, ándale. Aquí estoy con el gimnasta, cirquero, malabarista, que no se cansa. Así que niños, saquen sus juguetes, o más bien saquen a su niño interior para que se pongan a jugar, porque siempre hay mucho que celebrar. Y hoy vamos a hablar justamente sobre una celebración muy bella, la Epifanía, sobre los magos de Oriente, cuya narración está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versos 1 al 12. La Epifanía significa manifestación, en el sentido de que Dios se da a conocer, Dios se revela. Y en este caso se reveló a los pueblos no judíos a través de estos magos de Oriente, que vinieron de otras naciones a adorar al niño Dios. Epifanía entonces significa ello, que Dios se manifiesta, que Él toma la iniciativa de revelarse. Y lo hizo a estos magos de Oriente, les llamaban magos porque en otras naciones como Persia los magos eran las personas más sabias. También les conocían como sacerdotes porque tenían pues alguna comunión con su deidad. Es decir, que había sabios que buscaban sinceramente conocer a Dios. Y es el caso de estos tres magos de Oriente que por tradición se conocen como Gaspar, Baltasar y Melchor. En el Evangelio de San Mateo nos dice que cuando los magos de Oriente se presentaron a Jerusalén, preguntaron a la gente de allí: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Ya estamos entonces situados en un contexto en el que Jesús niño había nacido ya. Y ellos lo sabían. Y estaban muy cerca de Belén, porque Jerusalén y Belén son dos ciudades muy cercanas. Pero Jerusalén pues, era lo que hoy conocemos como la capital, ¿verdad? de esa nación. Y la gente, los habitantes de Jerusalén, dice la escritura, que se quedaron algo desconcertados, principalmente el rey Herodes. En otras versiones de la Biblia dice se inquietó, es decir, que tuvo miedo Herodes al saber que nacía un rey allí mismo en su territorio, en su jurisdicción. Eso ocurre, ¿verdad? Generalmente cuando quienes detentan el poder de manera abusiva, como dictadores, sin considerar la voluntad del pueblo ni su bien, cuando enfrentan una fuerza superior, cuando encuentran en este caso un verdadero rey, les entró el miedo como a Herodes, que hasta quiso persuadir a los magos de Oriente para que una vez que lo ubicaran, le dijeran a él dónde estaba para ir a causarle un mal. Pero los magos fueron advertidos en sueños y ya no regresaron con él, sino se fueron por otro camino. Aquí también llama la atención que una vez que Herodes consultó a los maestros, los escribas de Jerusalén, confirmándoles que el Mesías debía nacer en Belén, por un lado, ellos lo sabían, lo tenían muy en claro, y por otro lado los magos de Oriente les decían, ya ha nacido, y era una señal muy fuerte porque eran extranjeros, ni siquiera eran del pueblo de Israel, movidos por una señal celeste, por una estrella. Entonces, estos maestros de la ley, estos sabios de Jerusalén, pues no eran tan sabios porque le dijeron dónde estaba Belén, dónde debía nacer el Mesías, pero ellos mismos no fueron a presenciar ese acontecimiento, siendo judíos y siendo maestros de la ley.
En cambio, los otros, no siendo judíos, ni conociendo las Escrituras, fueron a adorarlo. Porque allí hablamos del terreno del corazón, ¿no? Del campo donde el corazón, cuando está abierto, Dios se manifiesta. Por eso es la epifanía, porque Dios se manifiesta en todo corazón que está abierto a buscarlo sinceramente, incansablemente, como estos magos de Oriente. Hay unas reflexiones de San Agustín que dicen que ellos, siendo de otra tierra, encontraron al Mesías, a quien los judíos, que sabiendo su procedencia y su profecía, no lo encontraron en tierra propia. Volvemos a lo mismo. Estos escribas, estos maestros de la ley, pues ya no esperaban a Dios, sabían las Escrituras, pero en su corazón no lo esperaban. Y ahora es tiempo también de aguardar al Señor en el corazón, ahora y en todo tiempo. Cada año se refiere que hay nuevas promesas, hay nuevos propósitos, hay una especie de renovación en la mente y en el corazón. Qué bueno, pero nada de ello puede ser renovado sin el niño Jesús, sin el que nos creó, el que nos conoce, el que nos amó primero. Entonces esa renovación debe comenzar desde nuestros adentros, desde nuestras raíces primeras. Cambio de mentalidad, más apertura de corazón, para que una vez conociendo más esa revelación de Dios de una manera plena que se dio a través de Jesús, podamos verdaderamente desarrollar proyectos valiosos, planes buenos. En fin, este tiempo es muy adecuado para tomar como ejemplo a estos magos de Oriente que arriesgaron pues hasta sus vidas, arriesgaron su patrimonio, arriesgaron muchas cosas porque rompieron fronteras, rompieron sus fronteras territoriales, sobrepasaron esas fronteras culturales, de creencias, de lengua, al recorrer muchos kilómetros en tierras que pues no eran de su dominio, pero por una búsqueda intensa que proyectaron a través de esa señal del cielo. Y cuánta sabiduría había en estos hombres, porque no desistieron hasta llegar a encontrarlo. Y cuando lo encontraron y vieron que era un niño, que aún ni podía hablar, que era un bebé, no dudaron en que ese era el acontecimiento más grande de la historia. Ahora bien, hay que ver que estos magos de Oriente, que se les llegó a llamar reyes en alusión al Salmo 72, versos 10 y 11, donde se dice: los reyes de Tarsís y de las islas le pagarán tributo, los reyes de Arabia y de Etiopía le ofrecerán regalos, y los reyes de todas las naciones le adorarán. Entonces es un salmo profético que refiere un momento de la historia de la salvación, donde ya aparece el Mesías y su relación con los reyes de otras naciones que lo reconocen y lo adoran. Pues estos magos de Oriente, estos reyes magos, no llegaron con las manos vacías, sino con obsequios, y muy significativos: oro, incienso y mirra, que son interpretados como símbolos de la majestad, de la divinidad y de la humanidad de Jesús. Nosotros, en nuestra búsqueda de Dios y en nuestro encuentro con Él, también hay que llevarle regalos.
pues no contaremos con oros, con cosas de mucho valor económico, pero sí con otras de más valor, más significativas. Sobre todo quienes están, cuando está uno en pobreza, es cuando puede uno dar lo más valioso, porque ya uno da de sí, no de alguna posesión que tengamos, sino damos nuestros sentimientos, damos nuestras querencias, sobre todo disponemos nuestra voluntad a Jesús. Ese es el mayor regalo. Te vengo a ofrecer mi voluntad, que es mi mayor tesoro que me has dado. Vengo a disponer mi voluntad para hacer la tuya. Ese es un regalazo, es un regalazo. Y bueno, en esta tradición de los Reyes Magos del 6 de enero, pues se expone esta generosidad, ¿verdad?, de estos personajes, porque pues es una fiesta, porque los niños, las niñas y los niños reciben sus regalos, así, obsequios, tales cual. Bueno, pues nosotros hay que seguir como los magos, atravesando fronteras, atravesando barreras de cultura, barreras de tiempo, barreras de dinero, de salud, en la búsqueda del niño Dios, en la búsqueda del Dios que se revela. Yo creo que sí valdría hacer un reconocimiento significativo a todas las personas que han en estos tiempos salido a la calle, a su trabajo, a visitar a otras personas para brindarles su servicio, para brindarles su trabajo, su esfuerzo, su fuerza, su dinero, sus conocimientos. Porque las cosas son esenciales cuando se necesitan, punto. Si tú no tienes una chapa rota, no puedes entrar a tu casa, al auto es esencial un cerrajero. Si tu sistema hidráulico se deterioró, es esencial un plomero. Si el auto se descompuso en la calle, pues es esencial un mecánico. Y bueno, pues gracias a todas estas personas que, arriesgando de sí, como los magos de Oriente, atravesando muchas fronteras, han podido hacer que los que no pudieron salir subsistan. Entonces, ha habido mucha generosidad manifiesta en estos tiempos. Y eso hay que agradecerlos, bendecirlos y pedir su amparo, su protección de Dios para todos ellos. Para que sigan siendo de corazón generoso, buscando a Dios en el mismo prójimo. Porque necesidades las hay cada día. Y no solo hacerlo de manera generosa, sino alegre, feliz, como esta fiesta. Así que niñas y niños, traigan sus juguetes y pues pónganse a jugar, porque siempre hay muchas cosas que celebrar. Ven cómo se quieren los cerditos. Y bueno, pues a mí me gustan mucho los juguetes de antaño, los artesanales, que nos dan mucha curiosidad y vida. Feliz Epifanía para todos. Y no se olviden, saquen a su niño interior. Muchas gracias.